Hola gente, ¿cómo están? Muy buen año, espero que estén arrancando esta nueva década muy bien. Por mi parte, pensé que sería una buena idea hacer un video enmendando algunos errores del pasado. Y este es un video que viene a reemplazar a otro de la serie de diseño de amplificadores valvulares en el que hablo sobre transformadores. Entonces, por una serie de críticas que recibí sobre ese video y después es un video viejo ese. Entonces lo estuve viendo y me di cuenta que no me cumple con el criterio de ser un video que me hubiese gustado ver cuando yo estaba estudiando esto. Entonces me dije, bueno, voy a rehacerlo y voy a hacerlo más completo, que sea más práctico y sirva, ¿bien? Eso es lo más importante. Entonces hoy vamos a ver todo sobre alimentación de equipos valvulares, cómo diseñar las fuentes de alimentación, ya sean con diodos valvulares o diodos de estado sólido. Bueno, arranquemos. Antes de arrancar, no se olviden, si tienen ganas, denle acá al suscribirse porque nada, me sube el humor cuando veo los mensajitos y cosas de que el canal está creciendo. Después más adelante hago otro anuncio de esto, así que arranquemos. Lo primero que vamos a ver es cómo alimentamos a cualquier sistema valvular de audio. En este caso esto es un grabador Geloso G257. Acá en Argentina es muy conocido porque está en medio de la cultura de los rockeros. Estos grabadores se usaban como amplis de guitarra, pero me sirve porque está muy claro cómo está dividido el esquema. Lo primero, esto es un criterio mío, pero lo vamos a dividir así en tres partes. La primera parte es la etapa de potencia, que si vemos, la etapa de potencia está alimentada. Apenas salimos del rectificador, pasamos por el transformador de salida y alimentamos en general un pentodo de salida. Esto está en clase A, entonces tenemos un solo pentodo de salida. De esta partecita de acá olvídense. Luego, apenas pasamos de este punto, pasamos una resistencia y alimentamos el screen, ¿bien? Esta sería nuestra primera etapa, la etapa de salida. Si tenemos un triodo, obviamente esto no va a estar, o si usamos el pentodo en modo triodo, tampoco va a estar, ¿no? En general, lo que vamos a ver es que esta va a ser la tensión más alta del circuito, ¿bien? Apenas sale del rectificador. Y va a tener un poco más de ripple y esas cosas. A medida que vamos avanzando en el circuito, la tensión va bajando, pero va siendo más continua. La otra gran parte de los amplificadores de audio, ya sea hi-fi, un grabador, ampli de guitarra, es todo lo que es el preamplificador y amplificador de señal en sí. ¿Qué es todo esto? En general se usan estas válvulas 12AX7, 12AT7, SC83, SC85, bien, generalmente doble triodos, que se alimentan, bien, ven que en cada etapa voy teniendo capacitor, resistencia, capacitor, bien, capacitor acá, y cada etapa que va pasando yo voy alimentando los triodos, bien, a partir de estos puntos. Después vamos a ver algún ejemplo donde se ve más claro desde la fuente los distintos puntos. Esto es B+, después esto es A, B, C, bien, van apareciendo. Bien, entonces tenemos la etapa de salida, la etapa de amplificación y preamplificación, que tenemos una tensión un poco, cada vez que voy pasando a través de estos filtros, va bajando la tensión, pero se va haciendo cada vez, va teniendo menos ripple, menos rizado. Y después la otra gran parte de la alimentación en los valvulares son los filamentos, que si vemos acá, es esta parte de acá, bien, que si vemos están las 12X7 en paralelo con el filamento de la L95, en paralelo con la de las DM70. En general esto es un devanado aparte de los transformadores de alimentación. Por ejemplo, este transformador que me mandé a hacer, que tiene una salida de 135 volts y una salida de 6,3 volts. En general la 12X7 se maneja con 6,3 volts, pero ese número 12 que tiene acá el nombre es que son filamentos de 12 volts. ¿Por qué? Porque como son dos triodos independientes puedo ponerlos en serie y manejar 12 volts, o
ponerlos en paralelo y manejar 6 volts pero con más corriente. Bien, eso se ve en las hojas de datos. Lo aclaro porque últimamente la gente está un poco sensible con las cosas que uno dice, no dice y las rigurosidades. Bien, entonces, en general, algo para ya ir teniendo en cuenta, la salida que alimenta los filamentos tiene poca tensión pero mucha corriente. Bien, por ejemplo, si vamos a un caso de un amplificador que reparé hace poco, que lo tengo en los videos, el Orange AD30, el filamento de 6,3 manejaba 6 A, o por lo menos eso era manejaba un poco menos, pero eso era el fusible. Y este devanado de acá, en general maneja tensiones altas, 250 volts, 300 volts, 500 volts, pero con menos corriente, alrededor de los 500 mA. Puede ser 1 ampere, puede ser menos, eso ya lo vamos a ir viendo. Otro ejemplo, para cerrar este tema de cómo se distribuye la alimentación en un ampli valvular, voy a dar un ejemplo de un amplificador Fender que estamos viendo en pantalla, donde se ve claramente la etapa de salida, la etapa de amplificación, preamplificación, y luego se ven también la parte de los filamentos. Bueno, vamos a ver ahora un poco los diseños de las distintas topologías. A mi entender, lo más importante a la hora de diseñar o trabajar con esto es saber qué tipo de rectificador vamos a utilizar. Si va a ser diodo, estado sólido, onda completa, media onda. Bien, entonces empecemos con un modelo bastante simple. Digo esto al rectificador porque eso me va a marcar qué tipo de trafo voy a usar y también me va a marcar un poco el tema del filtrado. Entonces, acá voy a poner un secundario de un transformador y la primera fuente que vamos a ver es esta. Bien simple. Media onda, bien. Un devanado del secundario simple, acá a masa. Esto lo encontramos mucho en multímetros y también en algunos radios valvulares. Lo que hay que tener en cuenta es que como acá yo tengo media onda, acá voy a tener un rizado de o 50 o 60 Hz, dependiendo del país donde yo me encuentre. Otra forma puede ser la siguiente. Nuevamente, este es otro modelo de Geloso. Este es un Geloso 268, es un modelo más grande. Y acá vemos que tenemos básicamente un puente de bien, un puente de diodos de onda completa. Bien, lo mismo. Del secundario del transformador, venimos acá. Y en este caso lo que hace es, esta pata de acá, en vez de mandarla directamente a masa, la manda a masa a través de un switch que está acá, que es cuando vos pones stop, te apaga, es como un stand-by esto que hace acá, bien, para el que labure con esto, es como un stand-by que te apaga. Podemos tener esto acá o podemos tenerlo acá, bien, da lo mismo. Acá vemos bien claramente el tema de, estos son todos los filamentos de las válvulas. En este caso, ven que tiene acá un punto medio que va hacia todo lo que es la tierra, la masa. Si no tenemos esto, podemos poner dos resistencias en paralelo. Yo a esto no le voy a dar mucha bola, esto es para que los 50 Hz se cancelen y quede bien asimétrico y no meta zumbido. No me voy a meter mucho con esto porque en mi experiencia tuve muy pocos problemas con este tema. En todos los equipos que vi, nunca me pasó de tener un quilombo donde tenía que trabajar con esto. Bien, ahora el otro caso, ya empezamos con los valvulares. Acá tenemos una válvula que esto va a el ánodo. Y acá puede pasar dos cosas. Un diodo valvular de media onda con caldeo indirecto. ¿Qué significa esto? El caldeo indirecto. Que el filamento está separado del cátodo. ¿Bien? Acá no es un grid. Esto es filamento, cátodo, placa. Y acá esto viene a otro devanado, generalmente distinto de el devanado de 6,3 volts de las 2X7, L84. Todo esto de acá, generalmente en un amplificador de audio, viene a los 6,3 volts de preamplificador y amplificador. Esto muchas veces es quizás, no sé, 35 volts para una 35Z5, 5 volts para una 5i3, 5 volts para una
5AR4. Bien, son distintos tipos de diodos que manejan distintas tensiones. Pero además de manejar distintas tensiones, una 5 y 3 acá maneja unos 2 amperes. Bien, si el caldeo fuese directo, lo que nosotros tendríamos acá es nuestro devanado. Está el otro bobinado que va acá y de acá sale la señal. Bien, esto es lo que van a ver. Por último, tenemos el rectificador de, ya fue, lo voy a hacer acá, onda completa, que en general se ve así. En este caso es de caldeo indirecto. Bien. Y acá venimos con esto. Nuevamente acá está el de 6,3. Ya vemos que si nosotros elegimos una fuente con diodos, es un poco más simple porque tenemos los dos bobinados nada más, el de este y el de 6,3. En cambio ya con un diodo valvular tenemos que tener otro bobinado más. Perfecto, bueno, espero que esto les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Pará, mirá, ¿cómo es esto? Me dejaste el culo lleno de preguntas. ¿Qué capacitor pongo? ¿Qué corriente manejo? ¿Cuál elijo? ¿Para qué? Bueno, tranqui, chiques, tranqui. Vamos a verlos parte por parte. Primero, habíamos dicho que estos es el más simple. En general tengo un rizado de 50 o 60 Hz, con lo cual es más difícil de filtrar y suele utilizarse, ya les digo, en multímetros o en algunos tipos de radio. Este análogo a este. Después tenemos los de onda completa, pero que nos va a interesar son estos. Bien. Para entender cómo diseñar una fuente utilizando diodos valvulares, lo primero que tenemos que hacer es entender las hojas de datos y qué es lo que nos quieren decir, principalmente para saber las limitantes que vamos a tener en nuestro sistema. Todo desde acá en adelante de este video me voy a estar basando en un artículo que está en la descripción de creo que es un ingeniero francés dedicado a esto, que hace un análisis de un libro que es el Reich, que voy a tratar también de dejarlo en la descripción del video, que habla justamente sobre implementaciones de diseños valvulares. Particularmente esta persona en el informe usa 4 o 5 gráficos que no están en todas las hojas de datos. Pero como yo lo quiero hacer lo más general y lo más práctico posible, voy a usar los que sí generalmente se encuentran en todas las hojas de datos. Así que arranquemos. Lo primero que tenemos es, bueno, hoja de datos, viene el nombre de la válvula, acá nos dice Full Wave Rectifier. Acá nos tira cuánto es la tensión de filamento, corriente de filamento, ven que es una corriente alta. Algunas cuestiones de medidas. Bien, el pinout, bien. Y empezamos. Primero, acá nos dice Peak Inverse Plate Voltage, o la tensión máxima en inversa o en reversa que puede soportar cada uno de estos diodos. Bien, ¿y cómo es esto? Supongamos que entonces nosotros tenemos nuestro diodo valvular. Bien, en esta parte de acá que voy a tener lo que se llama, o lo que se refiere en las hojas de datos como capacitor de filtro o de primer filtro. En este punto de acá voy a tener una tensión que es la tensión en general que va a funcionar mi sistema. De hecho, de acá va hacia la etapa de salida. Hagamos, por ejemplo, 250 volts y estos son RMS, ¿bien? O en continua. La cuestión es que durante un semiciclo yo voy a tener esta tensión y en el otro semiciclo voy a tener esta tensión y se van a ir alternando, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando yo acá tengo positivo y acá tengo negativo, acá voy a tener una tensión en reversa que este diodo se la va a tener que bancar. Y esa tensión en reversa, el máximo, es lo que nos indica acá. Para calcular qué tensión voy a tener acá, supuestamente acá yo voy a tener, en un caso ideal en donde el diodo no se morfa nada de tensión, el pico este que tenga acá va a ser igual a este. O sea que la tensión en reversa va a ser 2 veces esta tensión de acá. El muchacho en el informe explica cómo es que hay que calcular, pero básicamente llega a ¿qué es?
raíz de 2 por el valor RMS que tenga. Porque cuando yo voy a mandar a hacer un transformador, digo, bueno, hacelo de, no sé, 230 volts acá. Y esto es 230 volts RMS, no pico. Pero la tensión que está sufriendo esto es la tensión pico. Espero que eso quede claro. Por otro lado, después sigue y dice peak current, o sea, la corriente pico que soporta cada diodo. ¿Cómo yo voy a estimar mi consumo de corriente? ¿Qué corriente va a estar pasando por acá constantemente? Bien, ¿qué corriente voy a tener? Bueno, si yo estoy diseñando una forma de estimarlo, es decir, bueno, yo voy a tener en mi amplificador, a la salida voy a tener un pentodo, que acá va a haber una corriente de ánodo. Después voy a tener algunas 12X7, bien, todas estas son triodos, que también tienen corrientes de ánodo y corrientes de ánodo. Digamos, yo acá alimento y esto sale de la fuente de alimentación. Entonces la suma de estas, bien, la suma de todas estas corrientes me va a dar la corriente, lo que es el idle o corriente de reposo. EZ80, de vuelta, full wave rectifier, me dice que el filamento va a 6,3 y utiliza 0,6 ampere, ¿bien? O sea que esto lo podríamos usar en el devanado de las 2X7 y las L84, también diagramas, y acá nos pone, dice, operación característica y valores limitantes. Entonces acá nos dice, si yo quiero utilizar por cada salida, por cada diodo, 250 volts o 275 o 300, ¿bien? Ven que dice EFF, eficaz. La limitante que voy a tener va a ser, la corriente de salida van a ser hasta 90 mA y la corriente pico 270 mA. ¿Por qué hace la diferencia? Ya en el otro también nombraba corriente pico y corriente, digamos, corriente en continua. Ahora, ¿qué es la corriente pico? Sucede que si esto es un amplificador de guitarra y yo le doy duro a la guitarra, esto va a consumir más corriente. Y esto también, esto también, esto también. Ese es uno de los casos donde voy a tener mayor corriente. Otro caso, que es en verdad el que se está refiriendo con este valor de acá, y en el informe de abajo establece una relación de cuánto es esto. Como regla general es alrededor de 4 veces más. Y hace lo siguiente. Si volvemos al anterior, acá dice algo que es Hot Switching Transient Plate Current per Plate. ¿Bien? O sea, ¿cuánto puede ser la corriente máxima en Hot Switching Transient, que lo voy a explicar ahora? Y dice, para una duración de 0,2 segundos puede ser hasta 2,2 amperes. ¿Qué es eso? El Hot Switching Current es algo que hacemos los guitarristas, por lo menos los profesionales que tienen un amplificador bastante grande, cuando activamos en esta parte de acá el switch de standby. ¿Bien? Cuando hacemos eso, hacemos un hot switching. ¿Cómo es esto? Si yo tengo el amplificador apagado, bien, acá tengo el primer devanado, y acá tengo mi switch. Cuando está apagado, yo cierro acá y empieza a circular corriente de a poco. ¿Por qué? Porque el filamento está frío y mientras que está fría la válvula, circula poco. Mientras se va calentando, va circulando más. Ahí este capacitor se empieza a cargar lentamente, ¿bien? Porque la válvula lo está impidiendo. Entonces, eso no es hot switching. Eso es, voy a tener una corriente pico, pero no es hot switching. Ahora, cuando esto ya está caliente y yo abro el standby, todas las válvulas están calientes, yo cierro acá y acá hay un pico de tensión. Y eso es hot switching. ¿Bien? Esa es una de las razones también por las cuales a mí no me gusta que en los diseños haya un switch de standby, por lo menos cortando los ánodos de las válvulas. Bien, habiendo explicado parte de lo que es la corriente, seguimos con RT. Este valor de RT aparece en varias y nos dice un valor mínimo de RT. ¿Qué es esta RT? Esta RT es la resistencia de salida del transformador que ve la válvula. Lo explicamos. La válvula, el diodo que tengamos, ve al transformador como un generador de tensión alterna con una resistencia RT
en serie. Esta resistencia RT limita la corriente que puede pasar hacia el otro lado. En el informe y también en las distintas válvulas está expresado como RT es igual a la resistencia en continua del secundario más n veces al cuadrado, o sea, la relación de vueltas de la resistencia en continua del primario. ¿Bien? Este es un valor bastante laxo, o sea, si vamos a hacer hot switching, nos tenemos que atener a este valor de acá. Y fíjense, mientras más tensión estoy pidiendo, como los limitantes son fijos, las resistencias van subiendo. Esto es un valor que nos cuesta, lo podemos averiguar, pero no lo podemos controlar. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos diseñando y mandamos a pedir un transformador, en general le decimos de tal tensión a tal tensión con tanta corriente. No le decimos asegúrate que tenga cierta resistencia. No, en general el fabricante no lo hace. Pero para eso tenemos este otro valor de acá. Este valor de acá es el valor de este capacitor, el capacitor del primer filtro, o le dicen así, el input filter capacitor. Y nos dice, lo máximo que puede ser es lo que te indico acá. En general usen este valor, los valores van desde 10 micro, 22 micro hasta 100 micro. ¿Por qué? Porque mientras más grande el capacitor más corriente va a chupar en un primer momento. Bien, entonces es una limitante. Por último, quiero que veamos esta hoja de datos de esta Amperex 5AR4, es una válvula muy usada en amplificadores de guitarra, o esta es la notación americana, o la notación europea GZ34. Y leamos un poquito acá lo que dice, que también, para que veamos que todas las hojas de datos nos van tirando distintos datos y tenemos que ir armando el rompecabezas. Dice, bueno, esto es una High Vacuum Full Wave Rectifier, o sea, rectificador de onda completa, capaz de corriente de salida de hasta 250 mA. Esto suena medio que se estaban jactando en esa época, ¿eh? Miren con cuán poco se conformaban en el pasado. Y después nos dice algo acá interesante, de Indirectly Heated Cathode, o sea, el cátodo de caldeo indirecto está conectado directamente al filamento. Después nos tira otra agrandada de ellos. Su pequeño tamaño y generosos ratings le hacen particularmente usable para nuevas aplicaciones de Compact Hi-Fi Component Design. Bueno, no sé qué tan compacto, si este tipo en el año 58, miren lo que era compacto en el año 58, una válvula de tipo L80, de tamaño L84. Bueno, no importa, saliendo de eso, vemos acá nuevamente 5 volts de filamento, 1,9 amperes, bien, mucha tensión, octal de cuánto mide, y acá nos dice Maximum Peak Inverse, o sea, máxima tensión en reversa, 1500 volts, máximo 750 mA de pico, bien, por placa. La corriente es 3 veces menos en este caso, pero más o menos. Y lo máximo que puede sacar es 1100 volts con una máxima capacidad de condenser input filter de 60 mA. Acá nos tiran un par de cosas, pero lo más interesante de esto es, estos eran los precursores de los géneros no binarios, ¿no? Donde tenemos un cátodo de caldeo indirecto, pero conectado como caldeo, ven esta conexión de acá, caldeo directo. Y después tenemos este gráfico que es la posta para dónde aplicar estas válvulas. Y esto lo vamos a ver en unos minutos. Viendo esto me doy cuenta que esto es una desprolijidad total, pero también me doy cuenta que yo traté de hacer este video, esta ya es la segunda o tercera vez que trato de hacer este video, y lo traté de hacer como más prolijo, más lindo. ¿Qué pasa? Veo los videos de Enclave de Retro que están perfectos, que parecen, no sé, una producción de Hollywood comparado con esto, y después me doy cuenta, está bien, pero yo soy así, soy de acá Argentina, esto nos manejamos medio así. Ahora que más o menos tenemos esto, lo último que nos queda es lo siguiente. El filtrado, siempre vamos a ver que tenemos o alguna resistencia, capacitor, y de estos puntos de acá van saliendo las distintas tensiones, o acá en general se ve en la primera etapa de filtrado, se ve lo que es un choque, una inductancia. ¿Bien? ¿Cómo es esto? La cuestión es la siguiente. En general, yo este filtro, lo que hago con estos filtros es sintonizarlos para que me saquen los, en este caso, 120, de 100 a 120 Hz del rizado. Y en la práctica suelen estar
sintonizados en 1,5 Hz, como casi 2 Hz, como 10 veces menos que la frecuencia mínima de audible, que son 20 Hz. El sistema RC, resistencia capacitor, tiene una desventaja, que es que si yo quiero poner capacitores más chicos, pues son más baratos, en serio, son más baratos, y resistencias más grandes, nosotros pensemos que acá están quizás circulando 100 mA, 200 mA, que constantemente estas resistencias se las van morfando. Entonces puede ser que yo tenga una caída de tensión significativa y tenga que hacer... Si hago los cálculos y corrijo y acá pongo la tensión que va, perfecto. La ventaja de hacerlo con un choque, que para los que no saben, un choque es un inductor nada más. Es como un transformador con un solo bobinado y es una inductancia bastante grande, puede ser de algunos henrys. Bien, suelen ser caros, pero lo que tiene es que la resistencia en serie tiene dos ventajas. La resistencia en serie es muy baja y el filtro que se genera acá es de 2 polos. En el informe muestra dos fórmulas. Una es para la atenuación que yo estoy generando con un filtro RC, y la otra es para la atenuación que estoy generando con un filtro LC. Bien, y vemos que justamente es cuadrática la relación con el LC. Entonces, para algunos casos me va a servir. Y hablando de eso, bueno, perfecto, ya más o menos sé cómo calcular esto. Sé que acá, si vemos en las hojas de datos, voy a tener 500 mA, 200 mA, acá voy a tener 3 mA quizás, acá voy a tener también mucha corriente. Más o menos me doy una idea de cuánto puedo poner estos capacitores. En general el crítico es este, y yo recomiendo poner el que más te dice la hoja de datos del diodo valvular. Bien, ya llegando al final, y todavía queda un poquito, es, bueno, ¿y en qué casos uso cada uno de estos? Esto o los de estado sólido. Bien, en general, los de estado sólidos son menos susceptibles a los cambios de carga. ¿Qué significa esto? Yo tengo, por ejemplo, un equipo de hi-fi y un equipo de guitarra, y cuando estoy tocando a volumen bajo, están pasando, no sé, 200 mA. Está lo que se llama en inglés idle. Pero cuando subo el volumen y le exijo potencia, o cuando toco fuerte, la corriente sube. Y acá empieza como una de las claves para entender los diodos valvulares. En el libro que está puesto en la descripción y en el informe, digamos, bueno, en el artículo, toma a los diodos valvulares como una resistencia. ¿Qué resistencia? Esta imagen que estamos viendo es uno de los gráficos que recopila este artículo y muestra distintas rectas. ¿Qué son esas rectas? Las rectas de transferencia de tensión de ánodo, o sea, la tensión que cae, que se morfa el diodo valvular, con respecto a la corriente. Y vemos que algunas son tienen mayor pendiente y otras tienen menor pendiente. Entonces, si estamos usando un equipo que queremos que sea poco susceptible, usamos un estado sólido, puente de diodo o uno de estos. Que ya sabemos que acá, por mayor corriente que pase, aproximadamente tenemos 0,7 volts, que de hecho con las tensiones que estamos manejando es despreciable. Pero acá viene lo lindo, y acá esto es, cuando lo leí me caí de culo. Cuando usamos un diodo valvular, tenemos diodos menos susceptibles al cambio de corriente y diodos más susceptibles. Entonces, si de repente tengo un equipo, por ejemplo, estoy arreglando un equipo de hi-fi y tengo que ponerle otro diodo valvular, en general ese diodo valvular es de los que tienen una pendiente más baja. En este informe para hacer todos los cálculos de la fuente, usa un montón de gráficos que no suelen estar en todas las hojas de datos, pero el gráfico de la curva de transferencia está en todas. En general, los diodos que son menos susceptibles, o sea, que varían menos su tensión con el cambio de corriente, son los que se van a usar en hi-fi, pongamos esos. Y los otros, los diodos que más cambian, son los que usamos en los amplis de guitarra. Y acá empezamos con el concepto de todo lo que nos enseñan en la teoría está bien, pero en la práctica está mal. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo de repente estoy tocando un solo y sube la corriente y el diodo me come tensión, se genera una distorsión, ¿bien? Y esa distorsión en los amplis de guitarra, la que es generada por esto, es deseada. Es una distorsión linda. Linda a tal punto
que si ustedes me preguntan, bueno, ¿qué configuración de diodos de rectificadores usamos? Si estado sólido o valvular, yo les puedo contestar, usa los dos. ¿Cómo usa los dos? Sí, usa los dos. De hecho, esto no lo voy a decir yo. Voy a poner ahora en pantalla una fuente de un amplificador muy conocido que es el Mesa Boogie Dual Rectifier. Y se llama Dual Rectifier, o sea, está en el nombre Dual Rectifier porque podemos switchear entre el rectificador de estado sólido o el rectificador de diodos. En este caso tiene dos porque es un equipo muy grande. Yo le hice mantenimiento el año pasado a ese equipo. Da miedo lo que suena. Y por eso, por la cantidad de corriente que chupa, tiene dos rectificadores doble diodo en paralelo. Entonces fíjense a qué tal punto ese tema de la distorsión, ¿bien? Es importante, importante que nos gusta, ¿bien? En los samples de guitarra vamos a querer buscar rectificadores valvulares con una alta susceptibilidad, ¿bien? Una forma de simular esto, pero que no es lo mismo, es por ejemplo hacer lo siguiente. Yo agarro acá y pongo una resistencia con un diodo. Esta resistencia, si nos fijamos en una curva de transferencia de un diodo valvular, lo que vamos a ver es que la pendiente de esa curva en alguno de los puntos puedo hacer B sobre R y eso me da una resistencia. Sería el equivalente a esto. Vamos a poner E equivalente. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Este caso yo lo uso por si tengo que hacer una reparación y necesito sacarme de encima el diodo valvular. En este caso es para un diodo de media onda. Si tengo dos, en cada rama uso una resistencia, ¿bien? Que simule el diodo original. Este caso solamente sirve para reemplazar los diodos. Si es que se me rompe y no lo consigo o una cosa así, no va a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque si vemos de vuelta las curvas, justamente es medio curva en cada punto, dependiendo de la corriente tiene una relación distinta y eso genera esa distorsión que tanto nos gusta. Bien, bueno, ahora sí, está terminado. Es un video más completo, a mi entender, y eso. Si les gusta, nuevamente, denle like. Si les gusta mucho este canal, denle suscribir, que eso me gusta a mí. Me gustan mucho los comentarios, yo leo todos los comentarios. Sé que me piden algunas cosas y no estoy teniendo el tiempo para hacerlas. Ahora mismo tengo en cola 2 o 3 videos más sobre valvulares y después voy a empezar a hacer proyectos más de estado sólido, transistores y todas estas cuestiones. Por otro lado, si les gusta mucho este canal, les dejo mi link de Patreon donde ustedes pueden hacer una donación de lo que sea, $1, $10, $1000, su casa, lo que quieran. Bueno gente, nos vemos en el próximo video y hasta la próxima y que continúen bien este año.